Estás en la sintonía de Radio María Paraguay, una voz católica en tu hogar. A continuación te invitamos a compartir Curso de Derecho Canónico con el Padre Juan María Gallardo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de Radio María, ya nos encontramos en la lección de nuestro curso de Derecho Canónico y hoy estudiaremos las normas canónicas, comenzando por explicar qué es una norma en el derecho canónico, cuál es su noción, cuáles son las características comunes. Quizá alguno sepa que la palabra norma viene del latín, que se dice norma también, que quiere decir regla o escuadra, y designa cualquier regla objetiva vinculante del ordenamiento. Puede ser una ley, una costumbre, una instrucción. En la tradición canónica la palabra equivalente más utilizada fue lex, la palabra ley, que abarcaba cualquier ordenación imperativa, desde la ley eterna hasta una indicación de un superior con una finalidad moral, además de jurídica. Esta característica, la moral, es algo que siempre ha caracterizado a la norma jurídica o la norma canónica. ¿Qué rasgos comunes tienen las normas en el derecho canónico? Bueno, en primer lugar, hemos dicho, son reglas objetivas del ordenamiento. Otro rasgo esencial es su carácter vinculante, o sea, obligatorio, imperado. La generalidad de las normas es lo que la diferencia de los actos jurídicos, como una sentencia, que siempre son para casos particulares, para casos concretos. Y las normas se dirigen siempre a lo que podemos llamar un sujeto abstracto, o sea, un sujeto descrito mediante un supuesto de hecho hipotético. ¿Cuáles son las características contenidas en la definición de Santo Tomás de ley? Santo Tomás define la ley en la Suma Teológica, en la Prima Secunde, en la famosa Cuestión 90, y nos dice Santo Tomás que la ley es ordenación de la razón para el bien común, promulgada por aquel que está al cuidado de la comunidad. Entonces, estas características vamos a describirlas ahora. Ordenación de la razón. Entonces, en primer lugar, la ley, para tener fuerza vinculante, debe ser racional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de racional? Decimos que tiene que ser la ley congruente con el ordenamiento divino, tanto el ordenamiento divino natural como el ordenamiento divino positivo, y estar en armonía con el resto del ordenamiento. Por eso, una regla de conducta contraria al orden divino no sería nunca una verdadera norma, sino corrupción de la norma. Así lo afirma San Juan Pablo II en la encíclica Veritatis Splendor, número 44. La norma debe estar siempre ordenada al bien común, porque busca la utilidad general. Las normas han de proceder de aquel que está al cuidado de la comunidad, o sea, esa persona o esa institución encargada de asegurar el bien, que tiene autoridad, tiene potestad. También otra característica de las normas tienen que estar promulgadas. De lo contrario, ya hablaremos de la promulgación después, pero si no fuera promulgada, carecería de fuerza directiva. Bueno, hablamos de las normas
en general. Ahora hablemos de la ley canónica en particular. Entonces, decimos que dentro del género de las normas, la ley es la especie que cumple con más claridad los rasgos que ya hemos expuesto. O sea que, como hemos dicho, para explicar la noción de ley canónica, los autores se han referido tradicionalmente a la definición de Santo Tomás: un precepto racional, común y obligatorio, promulgada por la autoridad pública. Pero esta definición no la diferencia de las demás normas. Por eso vamos a dar otras definiciones o descripciones o nociones. La primera es la que relaciona el canon 135 con el canon 99, que nos dice que son características de las normas. Primero, que son normas o prescripciones generales. Segundo, que están promulgadas por quien tiene potestad legislativa. Esta sería su principal rasgo formal. Y tercero, que se ajustan a la legalidad in legislando. Otra definición es la de Lombardía, que dice que la ley es el acto de la potestad legislativa de la Iglesia, dotada de generalidad, cuyo tenor se expresa en una fórmula fijada mediante la promulgación. Y una última definición más sencilla es que ley es norma general escrita promulgada por quien tiene potestad legislativa en la Iglesia. Bueno, ¿quién es el autor de la ley canónica? Bueno, el legislador es el autor, es el sujeto activo o causa eficiente de la ley canónica, que es la autoridad eclesiástica. Autoridad eclesiástica dotada establemente de poder legislativo respecto a toda la Iglesia o a una parte. Por eso, hay legisladores que son universales, como el Romano Pontífice y el Colegio Episcopal, el colegio siempre en unión con su cabeza y nunca sin ella. Y hay legisladores particulares, los obispos diocesanos, aquellos que están asimilados a los obispos diocesanos, como el prelado territorial o el vicario apostólico. También los pastores de otras circunscripciones, como la prelatura personal o el ordinariato castrense. También el Romano Pontífice y el colegio pueden ser legisladores particulares. Pueden ser legisladores particulares también organismos colegiales, como los concilios particulares, plenarios o provinciales, o las conferencias episcopales. Y además, los moderadores supremos y los capítulos generales de los institutos religiosos clericales de derecho pontificio. Bueno, la legislación también puede ser delegada. Siempre será para casos particulares, siempre por concesión expresa del legislador y especificando la materia y las demás condiciones que deban cumplirse. Bueno, ¿y quién es el sujeto pasivo de la ley canónica? Bueno, el sujeto pasivo o súbdito es su destinatario. Es el sujeto al que se dirige la norma o el sujeto al que se afecta o es afectado por la norma. 3 son las condiciones básicas del sujeto. Por un lado, haber sido bautizado en la Iglesia Católica o residido en ella. Segundo, tener uso de razón suficiente y no carecer de él de modo habitual. Y tercero, haber cumplido los 7 años de edad, salvo que el derecho disponga expresamente otra cosa. Como se imaginarán, bueno, las leyes universales obligan en todo el mundo y a todos aquellos para quienes han sido dadas. En cambio, las leyes particulares se presumen territoriales, a no ser que conste otra cosa, y obligan por el domicilio o el cuasi domicilio. Por eso estas particulares no afectan a los transeúntes ni a los que están fuera de su territorio. Y los vagos, o sea, aquellos que no tienen un domicilio constituido, bueno, ellos están obligados por las leyes, tanto universales como particulares, que estén vigentes en el lugar donde se encuentren en ese momento. Como les decía que iba a hablar de la promulgación y luego la entrada en vigor
de la ley canónica. Entonces la promulgación es el acto oficial y público, revestido siempre de cierta solemnidad, por el cual queda establecida la ley y se fija de manera auténtica su texto. Esto hace posible conocer el contenido de las leyes, aunque no hay que confundirlo con lo que sea la divulgación, o sea, que sea más o menos conocida. La promulgación habitualmente se realiza en el boletín oficial, por ejemplo, el Acta Apostólica Sedis de la Santa Sede, o el boletín oficial de la diócesis o de la conferencia episcopal. ¿Y qué es la vacatio legis? La vacatio legis es esa suspensión de la eficacia de la ley desde su promulgación hasta su entrada en vigor. Es un tiempo. Por ejemplo, para las leyes universales este tiempo es de 3 meses. En cambio, para las leyes particulares, la vacatio legis es de 1 mes. Veamos ahora la obligación, efectos e irretroactividad de la ley canónica. Entonces, las leyes pueden mandar, son las leyes preceptivas, pueden prohibir, son las leyes prohibitivas, pueden permitir, leyes permisivas, pueden penalizar, leyes penales, pueden invalidar un acto jurídico, leyes invalidantes o irritantes, o también inhabilitar a un sujeto, las leyes inhabilitantes, por ejemplo. Las leyes en general son irretroactivas, o sea, siempre miran al futuro, nunca al pasado. Un tema muy interesante es justamente sobre el conocimiento que se tiene sobre la ley, cómo juega la duda, la ignorancia, el error acerca de la ley. Bueno, la duda, en primer lugar, es el estado de la mente caracterizado por la fluctuación del juicio ante una alternativa, una cosa u otra. La duda puede ser de derecho, sobre el sentido, la extensión, la existencia o la vigencia de una norma, y cuando la duda es de derecho, la ley eclesiástica no obliga. En caso de la duda de hecho, o sea, sobre la circunstancia o el hecho al que tendría que aplicarse una norma, esta duda de hecho puede ser dispensada por el ordinario, salvo que esté reservada a otra autoridad. La duda siempre debe ser positiva, o sea, tiene que tener algunas razones. Esta duda tiene que ser objetiva, o sea, que su causa no radique en el sujeto, como la falta del conocimiento debido, y tiene que ser probable, o sea, que las razones que la funden sean suficientes. Hay un principio general que es justamente ante la ignorancia de la ley no se exime del cumplimiento. O sea, quien no conoce la ley no por ello tiene que dejar de cumplirla. Aunque uno no conozca la ley, hay que cumplirla. Bueno, este principio general del derecho, que la ignorancia de la ley no exige su cumplimiento, tiene aplicación para las leyes inhabilitantes e invalidantes, porque justamente su ignorancia no impide su eficacia jurídica. En cambio, las leyes morales, las leyes meramente preceptivas o prohibitivas, quedan al margen de este principio. La ignorancia inculpable de una ley penal, por ejemplo, exime de la pena. ¿Qué decir del error? Bueno, el error acerca de la ley tiene efectos similares a la ignorancia cuando radica en el propio sujeto. El error común, o sea, ese error en el que puede caer cualquiera, sin malicia ni culpa, y que se funde en un hecho objetivo y público, ese error común puede hacer que no se produzca el efecto irritante o inhabilitante de ciertas leyes en algunos casos. Por eso la relevancia que el derecho canónico, como hemos visto, le da a la duda, a la ignorancia, al error en relación con la eficacia de las leyes, es uno de los rasgos que distinguen al ordenamiento canónico y que lo diferencian
de los ordenamientos estatales, y así muestra el ordenamiento canónico su talante, su cariz más moral, más personalista. Bueno, interpretación y suplencia de la ley canónica. Entonces, las leyes eclesiásticas deben entenderse según el significado propio de las palabras considerado en el texto y en el contexto. O sea, hay un principio primario de interpretación que es la exégesis literal contextualizada. O sea, qué dice, cómo lo dice, dónde lo dice, con las mismas palabras. Si resultara dudosa u oscura, entonces, para interpretar la ley, se acudirá a lugares paralelos, o al fin y a las circunstancias, a la intención del legislador. También, para interpretación, se tendrá en cuenta, si fuera necesario, aquella regla jurídica que dice que las leyes favorables deben ampliarse y las perjudiciales deben restringirse. En latín dice favorabilia amplianda, odiosa restringenda. Respecto a la interpretación auténtica de la ley, bueno, esa la realiza el legislador y aquel a quien éste hubiera encomendado la potestad de interpretarla. Por ejemplo, el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos tiene esa potestad dada por el Papa. La interpretación auténtica en forma de ley tiene igual fuerza que la ley y debe promulgarse. En cambio, la interpretación de las sentencias de los jueces, o sea, los jueces justamente dictan sus sentencias basadas en la ley, o la interpretación de los actos de la autoridad administrativa, nunca tienen fuerza legal y solo obliga a esas personas, solo afecta a las cosas para las que se ha dado. ¿Qué son las llamadas lagunas legales? Las lagunas legales. Bueno, son los casos en los que no existe una norma legal aplicable a un caso concreto. Entonces, esas lagunas legales se resuelven atendiendo, por un lado, a las leyes dadas para casos semejantes, lo que se llama la analogía de la ley. También a los principios generales del derecho aplicados con equidad canónica. Se recurre también, en caso de las lagunas, a la jurisprudencia y la praxis de la curia romana y también a la doctrina, o sea, a la opinión común y constante de los doctores, de los sabios. Para los casos penales no cabe suplencia de la ley. Si no hay ley penal, no habrá ningún tipo de delito. También hay que tener en cuenta que las leyes civiles no son un medio para suplir las lagunas legales. Y otra cosa, en cambio, es que la ley canónica remita a la ley civil y de esta manera la canonice. Entonces sí deben observarse como si fueran leyes eclesiásticas. ¿Qué decimos de la cesación de la ley canónica? Bueno, la ley, en principio, entraña estabilidad y un carácter tendencialmente perpetuo, pero la dinamicidad e historicidad del derecho reclaman que pueda cesar o decaer en su vigor. Existe un cese ab intrínseco, cuando un cambio general y estable la convierte en injusta, en inoportuna o de imposible cumplimiento. O sea, una desnaturalización así, por pérdida de su racionalidad o por su falta de ordenación al bien común, es algo muy excepcional, muy excepcional. Lo ordinario es que la ley cese ab extrínseco, o sea, mediante una nueva ley, una ley posterior, que puede revocar, abrogar o derogar la presente ley. Y lo puede hacer de tres modos: por una revocación expresa, que es la más clara y la más habitual, o cuando esa ley es directamente contraria a la anterior, y por último, cuando, por ejemplo, ordena una materia en su totalidad. Esa misma materia
había sido tratada por la ley precedente. O sea, la primera forma de revocación, o sea, la revocación expresa o explícita, es la única que opera cuando una ley nueva es universal y la antigua particular o especial. Pues se supone que el legislador universal no pretende revocar las normas habitualmente, las normas particulares o las normas especiales. En caso de duda sobre la revocación, la ley precedente, o sea, la ley anterior, goza del favor del derecho. O sea, en caso de duda, vale la ley anterior. Por eso, entonces, esta forma, en este caso, no se presumirá la revocación, sino que las leyes posteriores se han de comparar y, en la medida de lo posible, conciliarse con las anteriores. Vayamos ahora a hablar de la costumbre. La costumbre canónica es una institución del derecho canónico que tiene un valor muy grande. A modo de definición o noción podemos decir que es una norma introducida por los usos comunitarios, que no exige una fórmula escrita y cuya eficacia jurídica es corroborada por el legislador. Entonces, vamos a hablar de 3 tipos de costumbre en relación con la ley, costumbres. Entonces, hay costumbres que son según la ley, secundum legem, que es cuando la costumbre determina el modo o los modos de cumplir esa ley. De hecho, así la costumbre es el mejor intérprete de las leyes. Otras costumbres están al margen de la ley o extralegales, cuando no hay ley, se llama praeter legem. Entonces pueden regular una nueva materia o añaden algo no contemplado por las leyes. Y existen también las costumbres contra ley, contra legem, cuando son contrarias a lo establecido en alguna ley y tienden, por tanto, a sustituirla o derogarla. Bueno, de este tema ya vamos a hablar un poquito más adelante. Volvamos a los requisitos de la costumbre en general. Entonces decíamos que la costumbre necesita la aprobación del legislador. O sea que es necesaria, para que pueda alcanzar fuerza de ley, la aprobación del legislador. Por lo tanto, también la costumbre tiene que tener todos los requisitos de las normas, o sea, racional, realizada por una comunidad capaz, con ánimo de introducir derecho y el cumplimiento de los plazos. Estos son los requisitos generales de cualquier costumbre, ¿no? Racionalidad, una comunidad capaz, ya vamos a hablar cuál es, con ánimo de introducir derecho, ese espíritu ya vamos a hablar, y los plazos. Bueno, esta plena eficacia normativa de una costumbre no depende solo de los usos, no solo porque se viva esa costumbre de una determinada manera, sino que también tiene que existir ese ánimo de introducir derecho, se tienen que cumplir esos plazos, tiene que ser racional. El código no exige una aprobación de la costumbre explícita, tampoco expresa o especial. Bueno, entonces veamos, les decía, las características también de la costumbre. Hablamos de la racionalidad. Bueno, esto de la racionalidad es lo primero que exige el legislador para aprobar una costumbre. Es lo que principalmente también comprueba un juez, por ejemplo, para admitir su legalidad, su legitimidad. Es la responsabilidad de los pastores, también de los obispos, vigilar para que no se introduzcan abusos, para que no haya leyes irracionales. Y este de la racionalidad es el criterio fundamental que determina la licitud de una costumbre praeter legem o contra legem. Mientras esta se encuentra incoada, ya vamos a hablar de los plazos, sin que haya transcurrido el tiempo para que adquiera eficacia normativa. Decíamos que la costumbre tiene que ser racional. ¿Y cuáles son las costumbres irracionales? Demos algunos ejemplos. Entonces, son irracionales, por ejemplo, las costumbres contrarias al derecho divino, o las costumbres que inducen al pecado, también las que dañan la estructura de la iglesia, las que afectan a su ministerio, como por ejemplo las que se opusieron al celibato sacerdotal, o aquellas que rompen la disciplina eclesiástica, como las que llevan a no obedecer a los pastores. Les decía que
para que haya costumbre tiene que ser una comunidad capaz, o sea que es una comunidad que trasciende a las personas que la componen y puede ser contemplada también como destinatario de una ley u otra norma general. Esta comunidad capaz tiene que tener ánimo o intención de introducir derecho. O sea, para que un uso comunitario pueda considerarse normativo, ha de ser uniforme, público e ininterrumpido y, decíamos, cum animo iuris inducendi, con ánimo de introducir derecho. ¿Cuáles son los plazos o el tiempo que exigen las leyes? Entonces, las costumbres contra legem son las únicas que no necesitan ningún plazo determinado, porque son costumbres que interpretan la ley y muestran cómo hay que cumplirlas. Las preter legem necesitan haber sido observadas legítimamente durante 30 años continuos y completos. Y lo mismo las contra legem. ¿Y qué pasa si una ley canónica contiene una cláusula que prohíbe futuras costumbres contrarias? Entonces solo podrá prevalecer, en este caso, una costumbre centenaria, o sea, una costumbre mantenida durante 100 años, o inmemorial, cuando nadie, ni siquiera los más ancianos, recuerdan su origen. Entonces, el legislador, decíamos, puede aprobar una costumbre sin esperar que transcurran estos plazos, o también puede rechazar, y si de hecho el legislador reprueba expresamente esa costumbre, se la considerará ilícita y no podría adquirir eficacia normativa por su irracionalidad. Cambiamos de tema y hablemos ahora de otras normas, que son las normas administrativas. Son las normas de la autoridad ejecutiva, que habitualmente no necesita ni puede ordinariamente dictar leyes, salvo algunos casos excepcionales en los que reciba una delegación expresa del legislador. La autoridad ejecutiva puede dar normas infralegem, o sea, de rango inferior a la ley, siempre que se ajusten a la legalidad, o sea, mientras no sean contrarias a la ley y tengan una habilitación legal para ello. Estas normas de la autoridad ejecutiva nunca derogarán la ley, por lo que sus disposiciones contrarias no tienen ningún valor. Demos algunos ejemplos de normas que puede dictar la administración eclesiástica. Están las llamadas normas ejecutorias, son los decretos generales ejecutorios o las instrucciones, y las instrucciones que sirven para desarrollar, completar o ejecutar una ley previa. Los llamados decretos generales ejecutorios se dirigen, repetimos, a los destinatarios de la ley y sirven para determinar el modo que ha de observarse para urgir, digamos, el modo que se va a observar esa ley o para animar o urgir la observancia, el cumplimiento de esa ley. En cambio, las instrucciones están dirigidas a quienes deben cuidar la ejecución de la ley, son por eso de carácter interno y tienen un doble objeto u objetivo. Por un lado, aclarar el contenido de las leyes y por otro, desarrollar y determinar las normas que han de ejecutarse. La administración eclesiástica también, por otro lado, puede emitir normas independientes o autónomas que no dependan de una ley anterior, como por ejemplo los estatutos y reglamentos de los dicasterios de la Curia Romana. ¿Y qué son los estatutos? Los estatutos son normas para las corporaciones o fundaciones, y estos estatutos lo que hacen es determinar su fin, su constitución, su régimen, su forma de actuar. Están confeccionados y realizados para los miembros, que son obligados, los miembros de esa corporación, de esa fundación. A menudo son elaborados y aprobados por la propia autoridad, una asociación, por ejemplo, como expresión de su legítima autonomía,
y constituyen su derecho especial en el marco del derecho común, aunque éstas no tengan el rango de ley particular. Cuando han sido establecidas y promulgadas en virtud de la potestad legislativa, son verdaderas leyes. Por ejemplo, los estatutos de una diócesis, verdaderas leyes, o los estatutos de un ordinariato castrense, o de una prelatura personal, que son dados por el legislador. Por eso, más que estatutos en sentido propio, son leyes con un contenido principalmente estatutario. Y los reglamentos u órdenes, son las normas que regulan reuniones de personas y otras celebraciones, y que determinan los reglamentos, la constitución, el régimen, el procedimiento, o sea, cómo se desarrollan esas reuniones de personas convocadas por la autoridad eclesiástica, como un sínodo, por ejemplo, o una elección, y determina, quién preside, quién debe ser convocado, cómo se toman las decisiones. Estas normas reglamentarias obligan a quienes toman parte de esas reuniones o celebraciones. Y para terminar, les digo que en el ordenamiento canónico existe una jerarquía normativa. O sea, no todas las normas tienen igual jerarquía. O sea, hay rangos de normas. Por lo tanto, las normas inferiores han de ser conformes a la normativa superior, y habitualmente las normativas más importantes exigen unos requisitos más importantes para poder producir esas normas de mayor nivel. Y dos son los criterios, de la jerarquía normativa. Por un lado, hay un criterio subjetivo, que es derivado de la naturaleza jerárquica de la Iglesia. Las normas de la autoridad inferior, las normas de un párroco, no pueden ser contrarias a la de la autoridad superior, no pueden ser contrarias a la del obispo. Y hay un criterio formal, donde las leyes ocupan ordinariamente el nivel más alto, salvo caso excepcional de una costumbre contraria, que cuente con la aprobación del legislador, y después las otras normas tienen menos importancia que la ley. Hasta aquí el programa de hoy. Dios mediante, el próximo programa será el último, y así finalizaremos este curso de introducción al derecho canónico. Me despido enviando la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.